Buen día, somos el grupo A y vamos a hablar sobre lo que es la investigación científica. Nuestro grupo está conformado por Jocelyn Montero, Bernardo Rivas, José Quitián y mi persona Meli Rodríguez. Como primer punto tenemos qué es la investigación. Existen dos niveles de investigación, los cuales son investigación común o cotidiana e investigación racional o crítica. La común o cotidiana es la actividad humana de búsqueda de conocimientos, es decir, la indagación de soluciones a interrogantes diarios. Sin embargo, la racional o crítica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico, donde el método científico indica el camino que se ha de transitar en esa indagación o búsqueda, y las técnicas de este método precisan la manera de recorrer ese camino. Etapas de la investigación: formulación del problema, identificar los factores importantes, es decir, factores que se relacionen a este problema, formulación de hipótesis de investigación, es decir, la descripción de una o más variables relacionadas, recopilación de la información, que es indagación o búsqueda, probar la hipótesis, es decir, contrastarlas o compararlas, trabajar con las hipótesis, reconsiderar la teoría de manera que pueda ser modificada según los resultados de las investigaciones futuras, formular nuevas preguntas, crear una conclusión para el tema y publicar los resultados. Características de la investigación. En la investigación deben darse una serie de características para que en realidad ésta sea científica, como por ejemplo, estar planificada, es decir, tener una previa organización, contar con los instrumentos de recolección de datos que respondan a los criterios de validez y confiabilidad, ser originales, esto es que apuntar a un conocimiento que no se posee o que se esté en duda y sea necesario verificarla, ser objetiva, que el investigador debe tratar de eliminar las preferencias personales y los sentimientos, apuntar a medidas numéricas para que se haga más fácil a manera de transformar los resultados en datos cuantitativos y ofrecer los resultados comprobables y verificables. Tipos de investigación. Tradicionalmente se presentan tres tipos de investigación, como lo son histórica, descriptiva y experimental. La histórica describe lo que era, es decir, que se trata de la experiencia pasada y no solo se aplica a la historia, sino también a la ciencia de la naturaleza, a la medicina y a cualquier otra disciplina. Descriptiva, interpreta lo que es. Trabaja sobre las realidades de hechos y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Y por último, la experimental, que describe lo que será, presentando una variable experimental no comprobada, pero en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir qué causa produce una situación o acontecimiento particular. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre niveles y diseños de la investigación. Para poder llevar a cabo una adecuada investigación es importante tener claro el conocimiento del tipo, nivel y diseño de la misma para así poder alcanzar los resultados deseados. Niveles de la investigación. Los niveles de la investigación son exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo y predictivo. Diseños de la investigación. Según Sabino, su objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para hacerla. El diseño de la investigación se refiere a la manera como se dará respuesta a la interrogante formulada en la investigación. Por supuesto que estas maneras están relacionadas con las definiciones de estrategias a seguir en la búsqueda de soluciones al problema planteado, de tal manera que las estrategias que se pueden asumir un investigador son documentales o de campo. La investigación documental. La investigación documental, como una variante de la investigación científica, utiliza técnicas muy precisas de la documentación existente, que directa o indirectamente aporta la información. La investigación documental se puede definir como la parte esencial de un proyecto de investigación científica, en donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre las realidades, utilizando diferentes tipos de documentos. La investigación documental indaga, interpreta, presenta datos e informaciones
sobre un tema determinado, usando para ello un método de análisis y teniendo como finalidad obtener resultados que sirvan de base para el desarrollo de la creación científica. Esta investigación tiene por objetivo el análisis de diferentes fenómenos, de orden histórico, psicológico, sociológico, entre otros. Esta investigación elabora un marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir respuestas a determinadas interrogantes, a través de la aplicación de procedimientos documentales. Estos procedimientos han sido desarrollados con el objeto de aumentar el grado de certeza de la información reunida y de que además reúna las condiciones de fiabilidad y objetividad documental. Visto en estos términos, la investigación documental podemos caracterizarla de la siguiente manera. Se caracteriza por la utilización de documentos, recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación, análisis, síntesis, deducción, inducción, etc. Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental. Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis, entre otros. Las fuentes de información de la investigación documental son: fuente primaria, libros, artículos, monografías, tesis, documentos, trabajos de investigación presentados en conferencias, congresos y seminarios. Estas fuentes son los documentos que registran o corroboran el conocimiento inmediato de la investigación. Incluyen libros, revistas, informes técnicos y tesis. Fuentes secundarias, resúmenes y listados de referencias publicados en un área específica de conocimiento. Cualquier fuente secundaria que se utilice tendrá que ser objeto de comprobación de cualquier factor que pueda afectar la exactitud o validez de la información. Este renglón incluye las enciclopedias, los anuarios, manuales, almanaques, las bibliografías y los índices, entre otros. Los datos que integran las fuentes secundarias se basan en documentos primarios. Tipos de investigación documental. Hay dos tipos de investigación documental. Está la argumentativa y está la informativa. La argumentativa o exploratoria trata de probar que algo es correcto o incorrecto, deseable o indeseable y que requiere solución. Discute consecuencias y soluciones alternas y llega a una conclusión crítica después de evaluar los datos investigados. Una vez que el tema ha sido seleccionado, el siguiente paso básico es generar preguntas sobre el mismo, que puedan guiar la recolección de información significativa al desarrollar la investigación. Existe también el requisito de que el investigador tome partido o determine una postura personal sobre un asunto controvertido que trata de apoyar o probar con su escrito. La informativa o expositiva se refiere a la información relevante de diversas fuentes confiables sobre un tema específico, sin tratar de aprobar u objetar alguna idea o postura. Toda la información presentada se basa en lo que se ha encontrado en la fuente. Otras formas usuales de investigación son la tesis, que son escritos más extensos, basados sobre todo en fuentes primarias y elaboradas como requisitos para obtener un título universitario de grado o de posgrado. La investigación de campo. Esta constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación. De acuerdo con el propósito, la investigación de campo puede ser de dos tipos: investigación exploratoria y verificación de hipótesis. La investigación exploratoria está constituida por aquellos estudios que tratan de describir la situación sin intentar explicar o predecir las relaciones que se encontrarán en ella. La verificación de hipótesis trata de establecer relaciones entre variables con la finalidad de explicar el comportamiento del fenómeno o hecho en estudio. Ventajas de la investigación de campo. Dentro de las ventajas de la investigación de campo podemos mencionar las siguientes. Abrió nuevas posibilidades para el desarrollo de la ciencia, especialmente para las disciplinas sociales. Permitió superar las disciplinas que imponían el tradicional laboratorio experimental. El desarrollo progresivo de sus técnicas ha permitido el avance del conocimiento en complejos problemas de relaciones humanas. El avance en el conocimiento teórico de los métodos y técnicas probados en la investigación de campo han conducido en ciencias sociales al desarrollo de la experimentación. Desventajas. Algunas de las desventajas de investigación de campo son
El nivel de conocimiento aportado por este tipo de investigación presenta un mayor índice probabilístico de error que el aportado por la investigación experimental, y que la exactitud en sus resultados también es mayor que la obtenida mediante la investigación experimental. Investigación experimental. La investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver. Características de la investigación experimental. Primero, reunión de sujetos en grupos equivalentes. Ninguna de las diferencias de los resultados se deberá a las diferencias que pueda haber entre los sujetos del grupo inicialmente. El método más habitual es la asignación al azar. Segundo, necesidad de que haya dos grupos como mínimo para establecer comparaciones. Por lo tanto, esta característica nos dice que no se puede llevar a cabo con un solo grupo de sujetos y en una única condición experimental. Este método implica comparar el efecto de una condición entre dos grupos o más. Tercero, manipulación de variables independientes. El investigador decide los niveles que corresponderán a cada grupo de sujetos. La variable se manipula con diferentes niveles que asigne el investigador. Es muy importante que las asigne este. Cuarto, la medición de variables dependientes. Los fenómenos que serán valores pueden ser consignados con variables numéricas. Es imprescindible que la variable sea en forma numérica. Quinto, utilización de estadística inferencial. Se toman decisiones en términos de probabilidad, lo que da lugar a poder realizar generalizaciones a partir de las muestras que se recojan. Sexto, control de variables extrañas. Se utilizan estas variables pero no influirán en la variable dependiente, aunque en algunas ocasiones ocurrirá de manera homogénea en todos los grupos. Metodología, etapas que el investigador debe realizar para llevar a cabo una investigación experimental. Delimitar y definir el objeto de la investigación o problema. Consiste en determinar claramente los objetivos del experimento y las preguntas que haya que responder. Después se señalan las variables independientes, las dependientes, los parámetros constantes y la precisión necesaria en la medición de las variables. Se toma en cuenta la bibliografía existente, la región en que se interesan los resultados, el equipo disponible y su precisión y el tiempo y dinero disponible. 2. Plantear una hipótesis de trabajo. Para realizarlo, se debe tener la certeza de qué tipo de trabajo se va a realizar. Si se trata de verificar una hipótesis, una ley o un modelo. No hace falta plantear una hipótesis de trabajo si el trabajo es complemento o extensión de otro. Es posible que se pueda usar la hipótesis del trabajo original o hacer alguna pequeña modificación. Si el problema por investigar es nuevo, entonces sí es necesario plantear una hipótesis de trabajo. Toda investigación comienza con una suposición, un presentimiento o idea de cómo puede ocurrir el fenómeno. Estas ideas deben estar suficientemente claras para adelantar un resultado tentativo de cómo puede ocurrir dicho fenómeno. Este resultado tentativo es la hipótesis. 3. Elaborar el diseño experimental. Ya conocida la naturaleza del problema, si es de investigación, ampliación o confirmación, la precisión deseada del equipo adecuado y planteada la hipótesis de trabajo, se debe analizar si la respuesta a nuestro problema va a ser la interpretación de una gráfica, un valor o una relación empírica. Esto nos señalará el procedimiento experimental, es decir, cómo medir, en qué orden y en qué precauciones tomar al hacerlo. Una vez determinadas estas etapas, se procede a diseñar el experimento mediante los siguientes pasos. Determinar todos y cada uno de los componentes del equipo, acoplar los componentes, realizar un experimento de prueba e interpretar tentativamente los resultados y comprobar la precisión modificando si es necesario el procedimiento y o equipo utilizado. Realizar el experimento. Una vez realizado el experimento de prueba y la interpretación tentativa del resultado, realizar el experimento final casi se reduce a llenar columnas preparadas de antemano con lecturas de las mediciones, a detectar cualquier anomalía
que se presente durante el desarrollo del experimento y a trazar las gráficas pertinentes o calcular el o los valores que darán respuesta al problema. Analizar los resultados. El análisis o interpretación de resultados, ya sea valores, gráficas, tabulaciones, entre otras, debe contestar lo más claramente posible la o las preguntas planteadas por el problema. En términos generales, el análisis comprende los siguientes aspectos. 1. Si el experimento busca confirmar una hipótesis, ley o modelo, los resultados deben poner de manifiesto si hay acuerdo o no entre teoría, la hipótesis, ley o modelo y los resultados del experimento. Puede suceder que el acuerdo sea parcial. De ser así, también se debe presentar en qué partes lo hay y en cuáles no. 2. Si es un experimento que discrimina entre dos modelos, los resultados deben permitir hacer la discriminación en forma tajante y proporcionar los motivos para aceptar uno y rechazar otro. 3. Si lo que se busca es una relación empírica, esta debe encontrarse al menos en forma gráfica. Lo ideal es encontrar una expresión analítica para la gráfica, es decir, encontrar la ecuación. Se debe hacer notar que la curva más simple de analizar es la recta y que si no la obtuvimos al graficar nuestros puntos, debemos intentar obtenerla ya sea cambiando variables o graficando en papel semilogarítmico o logarítmico. Obtener conclusiones. Ya logrados los resultados del experimento, el investigador debe aplicar su criterio científico para aceptar o rechazar una hipótesis o una ley. También es posible que haga alguna conjetura acerca de un modelo o proponga la creación de otro nuevo, lo que conduciría a un nuevo problema. En las conclusiones se responden con claridad a las preguntas planteadas en el experimento, comprobar si es o no válida nuestra hipótesis de trabajo o el modelo propuesto. Si hay preguntas sin respuesta, establecer el porqué o se amerita conjeturar acerca de la hipótesis o modelo que describe el fenómeno estudiado. Y por último, elaborar un informe por escrito. Sus partes serán, primero, la definición del problema, segundo, el procedimiento experimental, tercero, resultados, cuarto, conclusiones, la elaboración del escrito bajo las convenciones de un informe de investigación.